Hoy la entrevista es con el doctor Luis Salemi Nieto. La palabra en el ágora se manifiesta una vez más desde la cultura y desde los talentos, al igual que de las personalidades que en materia cultural, en materia política y en materia literaria pues han transitado por la palabra en el ágora. Luis Salemi Nieto es un barranquillero de raca mandaca, ¿cierto? Ingeniero civil de la Universidad de Gran Colombia, además su oficio o profesión se puede decir empresario, contribuyendo con la economía del país. Cuenta con un bagaje histórico-cultural sumado al recorrer y reconocer al país en toda su manifestación. Marcado por la historia y las humanidades, fungió como columnista en medios locales. Su libro Nostalgia, pues a veces nos llena de nostalgia, pero también nos llena de alegría cada una de las páginas, cada una de las letras o palabras por donde hemos recorrido. Eso es nostalgia. Tenemos recuerdos, estudios, historia y además ese gran recorrido por la gran sabana de la costa atlántica. Preguntamos entonces. Hablemos de la compilación de la historia de Barranquilla. En su libro Nostalgia, usted se refiere a la batalla de Chuchal en tiempo de la Reconquista. ¿Cuál fue la hazaña de esas 7 mujeres y qué más? Mira, los hombres de la ciudad de Barranquilla habían salido a reforzar los ejércitos que estaban peleando contra los realistas que estaban en Santa Marta. Luego la ciudad estaba desprotegida, además de las bajas que habían sufrido el personal masculino. Cuando se detecta que están llegando los españoles al mando de Camman, un español Camman, y eso se detecta desde la antigua torre de San Nicolás, se prende la batalla, los hombres salen a pelear, pero el fortín donde ellos tenían todo su arsenal explota, ¿sí? A los españoles le queda expedito el camino para entrar a la ciudad. Esas mujeres eran patriotas, ¿no? Sí, entonces las mujeres, en vista de que ellos estaban perdiendo la pelea y que los españoles estaban disparando diestra y siniestra, salen a defender también su familia, su terruño, y en la calle 33, que después fue bautizada la calle de la Amargura, se da uno de los combates bravos aquí en la ciudad de Barranquilla. Bueno, usted se adelantó ya porque la pregunta era ¿a qué se le denomina históricamente la calle de la Amargura? La calle de la Amargura es el recuerdo de esa batalla que se dio. Posteriormente quisieron decir que era la calle de la Amargura porque ahí sería la procesión de la Dolorosa. El padre Rebolledo le rindió un homenaje porque por ahí iba el tiempo de Semana Santa. Sí, el padre Pedro Rebollo sí, la clasificó así, pero la verdadera historia es que ahí se dio un combate donde hubo pérdidas humanas barranquilleros. Al autor de Nostalgia, Salemi Nieto, el 12 de junio de 1820 los irlandeses, 60 hombres irlandeses, lucharon por salir de la hegemonía. El 23 de agosto de ese mismo año, hablando de Barranquilla, reciben al Libertador. ¿A dónde se dirigió el Libertador después de ese suceso? El Libertador iba en la campaña que ya había emprendido, ¿sí? Pasa por Cartagena y tiene que subir, ¿sí? Buscando las costas de Venezuela. Acuérdate que nosotros arrancamos, ¿sí? Peleando de Colombia hacia Venezuela. Oye, pero es una alianza de Simón Bolívar con los irlandeses, porque entre otras cosas pues no eran españoles, ni eran irlandeses. Eso no era mercenarismo en la época, o era sencillamente pues acuerdos entre países o ante los procesos emancipatorios. No. Durante la edad se dio la presencia de mercenarios. Algunos terminaron simpatizando con la causa patriota y terminaron prestándole el servicio el internacionalismo de liberación. Sí, pero ellos arrancaron como mercenarios. Bueno, todos pasamos por el canal del dique, de una u otra manera hemos pasado 2, 3, 4, 5 veces, pero su familia guarda una relación con el canal del dique. Cuéntele a la audiencia en qué consiste esa religión.
Mi abuelo participó en la rectificación del canal del dique. La única forma como Cartagena, que en ese momento tenía la primera refinería que se hizo en Colombia, de sacar hacia el interior del país con más facilidad y más economía los productos de la refinería, era colocándose en el río Magdalena, y Cartagena no tenía conexión con el río Magdalena. Además, las exploraciones del petróleo estaban en el interior del país, ¿sí? De ahí posteriormente surge la Andean, que posteriormente se convierte en la Exxon. ¿Sí? Ya desaparece el canal del dique y hacen el oleoducto Barranca Bermeja-Cartagena. Surge una contradicción entre samarios, barranquilleros y cartageneros, vecinos. Esa contradicción por los puertos, ¿por qué? Esa contradicción se da porque Barranquilla era considerado puerto de permisión. Es decir, se podía bajar, la mercancía se podía atracar aquí, pero no tenía el pago de los impuestos. Cartagena y Santa Marta recibían esos impuestos y esas regalías. Posteriormente es elevada, ¿sí? Como villa, le permiten trabajar ya como puerto, pero en el Congreso de Cúcuta vuelven a quitarle esta prerrogativa hasta que Mosquera, muchos años después, la declara puerto, y aquí ya Barranquilla comienza a recibir los impuestos. En 1919 se constituyó la Compañía Colombiana en Boca de Ceniza. El libro La ciudad y su demonio, su autor afirma que fue dinamitada con el pretexto de buscar petróleo. ¿Es cierto, un equívoco? ¿Qué sucedió ahí? No, ahí se refiere a la isla verde que protegía el muelle de Puerto Colombia. El mar no entraba y golpeaba el muelle, tenía una protección natural, por lo tanto permitía el atraque de grandes barcos, de grandes vapores. Y cuando se crean bocas de ceniza, los barcos comienzan a ingresar hacia Barranquilla. Inclusive hubo un capitán de una mercante que se negó a entrar hacia Barranquilla y descargó en el antiguo puerto en Puerto Colombia. Eso motivó o impulsó a que Puerto Colombia tenía que desaparecer. El autor de La ciudad y los demonios sostiene que esa isla fue dinamitada en busca de petróleo, pero como una excusa para desaparecerla. Si tomamos como referencia 1825, esa es una fecha referenciada en nostalgia, y nos ubicamos al año 1930, cerquita a la matanza de las bananeras. Pues han transcurrido alrededor de 110 años alrededor de eso. Y Barranquilla, aparecen los semáforos, aparece el telégrafo de Colombia entre Barranquilla y Puerto Colombia. Sí. Además de eso, la aviación, las empresas públicas municipales, el acueducto de Jalopíter, y pare de contar. Ese Barranquilla de ayer, ¿cierto? Fue mucho más dinámico, mucho más productivo con el Barranquilla de hoy. Mira, ¿retrocede o no retrocede? Sí, Barranquilla no retrocede. Barranquilla, en un sentido, lo que tenía era una pertenencia y una inyección de grandes capitales. El acueducto nuestro fue por capitales extranjeros. Los puertos... ¿No será que hablan de un préstamo de 4 millones de dólares? De 4 millones de dólares. Eso inclusive ayudó a que durante la guerra con el Perú y la depresión de los años 30, Barranquilla y Cartagena, que también tenía una inversión grande en capital, no había dinero caliente ni papel para más. No, de ninguna manera. ¿Sí? Bueno, hablemos de anécdotas, ¿no? Cuando hablemos de anécdotas, también a nosotros se nos eriza la piel, nos pone la piel de gallina, porque también tenemos unos años de transitamos por esas anécdotas que usted plantea en nostalgia, ¿cierto? Usted habla de Gordo Lobo, de Numerito, de la Checa, de la época de oro. Además habla de la loca Fátima, los pájaros verdes. Es la anécdota de Ricardo Fiel y el expresidente Guillermo Valencia. Dentro de ese mundo de anécdotas hay muchas más. Hablemos también de una que a uno también le llamó la atención y de pronto quiso estar un poquito asomándose, el street tip, y de esa anécdota de Fiel con el expresidente Guillermo Valencia. Hablemos de esas dos anécdotas. El street tip era un loquito, que era un loco famoso,
¿sí? Lo habían denominado Juancho Rocó, pasaba por los lados del barrio abajo y, como decían los abuelos, en época de luna se revolvía y se le daba por desnudarse y se amarraba una cinta roja en sus partes nobles y se situaba haciendo un espectáculo enfrente de la normal del colegio de Barranquilla para señoritas. Fue la antesala del nudismo, entonces. Fue la antesala del nudismo. Eso era el escándalo grande porque por ahí quedaba también el colegio 20 de julio. Entonces alguien que se le asomara a cualquier parte de sus partes mínimas se acordaba del loquito. Del loco. Oye, usted era amigo del Gallo. Sí. Amigo sí. de Gallo. Amigo no de Gallo. De Gallo, sí. Estudió con usted, pues se graduó, sí. Estaba enamorado, pero era un tipo que era una locura medio comprensible, sí, ¿cierto? Desde sí. Gallo. Y usted en su libro Nostalgia dice que no paró de llorar sino hasta la medianoche. Entonces, mirando lo oscuro del cielo, confesó el dolor de un amor perdido. ¿Qué le pasó a su amigo Gallo? ¿Por qué? ¿Y por qué fue a terminar el seminario? Él siempre fue cuando está haciendo la carrera se convierte en una persona huraña, ¿sí? Yo lo atribuyo en una forma romántica a aquellos dolores que tenía de su juventud, pero se fue alejando y era un tipo de un alto sentido intelectual. Se dedicó a la filosofía, estudió economía, era amigo de filósofos, etc. Y termina aislándose. De pronto, en el kiosco lo recuerdo. En el kiosco de los recuerdos, sí, era donde se... ¿Guardaba la Negra Carmen? No, ahí la Negra Carmen era la que atendía en los Delfines. Él estuvo enamorado de una niña, Luisa, una morena muy simpática, que por avatares de la vida y impedimentos que ponía la familia termina casándose con otra persona. Pero regresa tarde o temprano a Cartagena y ellos se encuentran. Ella sostiene que en el momento de que lo ve, que el cielo se lo había ganado, pero años después encuentro yo un muchachito igual al padre Gallo y es donde finalizo mi escrito, mi cuento, y digo que te lo ganó el cielo para joder. Pero al viajar a Bogotá con su amigo, la narrativa de Nostalgia dice: por el equipaje se le conoce al pasajero. Lleva esa vaina para que no parezca un coralibe. Para que parezca un coralibe. Mi vida no vale 3 pilas de mierda. Llévate lo que la pena lo está matando. Al final Gallo se hizo profesional. Sí. ¿A dónde fue a parar? Gallo terminó en el seminario, es sacerdote, pero ya no está en ¿Y usted no se confesó con él? No, jamás me atreví, era capaz de contradecirme. Bueno, y luego escribe usted una parte en Nostalgia que se denomina algo así como que te voy a contar un cuento. Sí. Yo trato de hacer una síntesis sobre esa parte. Y dice, en su libro Nostalgia se narra: te voy a contar un cuento, pero un cuento que tenga sabor y tenga final, no como el cuento del Gallo Capón, que nunca termina. Entonces contemos a la audiencia el cuento. Contemos a la audiencia el cuento. Entonces, se ganó el Negro Toño la lotería. El 0088 fue el número de la suerte. Le pagaron el premio de lotería. De ser así, ¿qué iba a hacer el Negro Toño con tanta plata? El premio de lotería del Negro Toño fue de película o de mentira. Entonces, te voy a contar un cuento. ¿Qué tiene usted que decir al respecto de estas consideraciones? Esas consideraciones hacen parte de ese bagaje caribe, ¿sí? En las componendas con los amigos comenzamos las charlas y siempre salían algunas que otras anécdotas de los alrededores del Caribe, los sueños. Siempre se pensaba: yo me gano la lotería, ¿qué hago? Sí, algunos, las mujeres, etcétera, etcétera. Y vamos llegando a concatenar todas esas ideas y surge el cuento como tal. Él no se gana la lotería, es el sueño de muchos, y al final, cuando despierta de su sueño, pues se encuentra con la dura realidad. Se acabaron todos los planes que tenía. O sea, le acabaron todos los planes de Don Juan, de mujeriego, de millonario. Usted me acerqué un poco allí pensando que ese podía ser cierto, ¿no? Acerca de lo del Negro Toño, sencillamente nada más escuchaba el cuento.
porque era plata lo que había. Sí, no, él soñaba con plata, pero en ese sueño todo, sí, siempre ha existido. Siempre la gente, el éxito de la lotería siempre ha sido que la gente quiere y desea. Es más, se acuestan temprano para soñar. Sí, para sí. Bueno, la última parte de Nostalgia, usted produce, construye, idea, llega a fantasear cosas y también tiene sueños, nostalgia. Y usted dice, los nombres de las poesías para mí son nostalgia, reminiscencia. Me está doliendo el alma, me acordaré de ti, las naves del olvido. Hay otras que no, para mí no son nostalgia. ¿Por qué tanta nostalgia? Es la época romántica de la juventud. Si ven la fecha que yo coloco ahí, muchas fueron escritas en mi bachillerato durante 1965, 1967. La única moderna es la poesía del final, que es Estaciones, que la escribo ya en 2024, ¿sí? Pero el resto, todo ese tema, para llevarlo a plasmarlo en un libro, cuando ya yo tengo una familia constituida, ¿sí? Significaba demostrarle a ellos que era un momento muy bonito de mi vida, de mi juventud, que es la época romántica, ¿sí? Ya esas personas, algunas no existirán o estarán ya en situaciones que no... Luis Salemi Nieto, ingeniero, empresario, amante de la literatura, escritor, amante de la historia, escritor, de las humanidades. La ingeniería civil no es compatible con el hecho de ser escritor. ¿Que sí es compatible? ¿Sí es compatible o es compatible? Es compatible, sí, porque ser escritor es un sentimiento, el otro es una formación, ¿sí? Y este es como un complemento personal. Luis en Nostalgia es una excepción porque pocos empresarios escriben, esa es la gran verdad. Sus ocupaciones son otras, es una excepción. Nostalgia pues nos invitó a leer, hay que seguir releyendo, saboreando, degustando. La cultura nos libera, pues sí. Le damos gracias a Luis por darnos la oportunidad de entrevistarlo, pues, y lógicamente agradecer la colaboración de mi hijo Hugo Wilber Jr. Castillo por esta oportunidad de que Nostalgia se siga reproduciendo y se universalice en todos los lectores. Gracias. No, muy gentil de tu parte, es muy agradable tener este tipo de conversaciones. Ya tendremos la oportunidad de compartir otras aventuras literarias. Sí, gracias.